Imagina que pudieras mirar el pasado, el futuro y nuestro presente todo en una sola mirada. Bueno, pues eso es lo que Yuval Noah Harari pues intenta hacer en su trilogía de Animales a Dioses, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Un intento de comprender la humanidad y que nos invita a reflexionar sobre hacia dónde vamos, de dónde venimos y en dónde nos encontramos. Yo soy Misha y bienvenidos a la órbita de las letras. Este libro fue un muy apreciable regalo y con eso logro completar mi lectura de la trilogía de Yuval Noah Harari y lo que pues me motiva a hacer esa recomendación. Primero que nada, pues ¿quién es Yuval Noah Harari? Él es un historiador y autor israelí y filósofo que pues escribió esos 3 libros a lo largo de 6 años, empezando en el 2014. Harari ha capturado la atención mundial con su capacidad para analizar el pasado y de la humanidad y proyectar su futuro en el contexto de la tecnología, la inteligencia artificial y los desafíos globales actuales. A lo largo de su carrera, Harari ha ofrecido profundas reflexiones sobre el impacto de las revoluciones agrícolas, científicas y tecnológicas en nuestra sociedad. Me resulta muy interesante pues las ideas clave con las que pues empieza la trilogía, cómo desarrolla y plantea un futuro bastante interesante y nos regresa al presente para ver qué podemos hacer en estos momentos. Sapiens es probablemente el libro más conocido de ese autor. Y tiene mucha razón, ya que nos cuenta la humanidad desde sus primeros días y los analiza para ver cómo es que nos convertimos en lo que somos actualmente. Recuerdo que ese libro, pues, veía que mucha gente lo leía en el transporte público y me daba curiosidad leerlo. No lo leí hasta ya muy entrados en la pandemia. Y me gusta mucho porque Harari introduce el concepto de realidades imaginadas, como el dinero, las religiones y las naciones. Algo que parece ser único de los seres humanos, ya que nos recuerda que lo que realmente nos permitió dominar el planeta no fue nuestra fuerza física, sino nuestra capacidad de contar historias. Eso me hizo pensar, pues, ¿cuántas de nuestras creencias actuales no son más que constructos culturales que hemos aceptado colectivamente? Confundidos sobre cómo algo tan intangible como las historias cambia el mundo. Pues bueno, ¿cómo fue que nuestra capacidad de cooperar a gran escala nos convirtió en los reyes del planeta? Aquí Harari presenta la primera revolución, que es la revolución cognitiva, el primer gran salto tecnológico, ya que es la primera transformación pues, que tienen los humanos. O sea, ocurrió aproximadamente 70.000 años. Este cambio no estuvo marcado por una tecnología tangible, en el sentido moderno, sino por un cambio en la forma de pensar y comunicar. Es cuando el Homo sapiens llega a crear el lenguaje. Adquirió la capacidad de pensar de manera abstracta, crear mitos, religiones y sistemas de organización social que iban más allá de lo inmediatamente posible o práctico. Desde la perspectiva, el desarrollo del lenguaje complejo y la capacidad de los humanos para compartir ideas en masa fue un avance tecnológico crucial. El lenguaje no solo facilitó la cooperación entre individuos, sino que permitió la creación de ficciones compartidas. Una vez más, las religiones, las naciones, las leyes y el dinero, que obviamente pues unificaron a grandes grupos humanos. Esta capacidad que distingue a los sapiens de otras especies es lo que permitió la creación de sociedades complejas y estructuras sociales basadas en reglas abstractas. Como destaca el autor, estas ficciones fueron primero el software humano, una tecnología de comunicación e imaginación que sigue siendo fundamental el día de hoy. Después de esto, nos transporta a la revolución agrícola, una forma de tecnología que permitió el control sobre la naturaleza a nivel agrícola, lo que comenzó aproximadamente unos 12.000 años y representa un gran salto en la historia de la humanidad. Es un cambio radical en las relaciones entre los seres humanos y su entorno. Pasamos de ser cazadores, recolectores, nómadas, a agricultores sedentarios. Este evento marca el inicio de un proceso de control tecnológico sobre la naturaleza que fue tanto una bendición, pues también una maldición. Si bien la agricultura permitió el crecimiento de la población y la construcción de civilizaciones, el autor también argumenta que en muchos aspectos fue un gran engaño. A pesar de la apariencia de progreso, la calidad de vida de los seres humanos se empeoró en muchos aspectos. Las sociedades agrícolas, aunque más avanzadas en términos de producción de alimentos y organización social, también trajo consigo más horas de trabajo, peores dietas y una mayor exposición a enfermedades, debido a que se encontraban concentradas en una pequeña zona, lo cual también concentró el poder en las manos de pocos, creando jerarquías sociales rígidas que llegan hasta el momento. Es por tanto que esta revolución de la agricultura es un ejemplo de cómo una tecnología aparentemente benéfica puede generar consecuencias inesperadas y en algunos casos hasta negativas. El control sobre la naturaleza que trajo la agricultura también es el comienzo de nuestra alienación en el entorno natural y el inicio de una búsqueda implacable por dominar nuestro entorno a cualquier costo. Esto pues, nos lleva a la revolución científica, que es el tercer gran cambio que analiza el autor.
y se cree que comenzó aproximadamente hace 500 años y que sigue en curso. Este periodo es marcado por el desarrollo de la ciencia moderna y la tecnología industrial como tal, lo que ha transformado la vida humana de manera radical, ya que, pues, imagínense, la revolución industrial es lo que nos llevó a tener la comodidad que tenemos actualmente. Se descubrieron, pues, nuevos conocimientos y permite, aparte, descubrir el poder de nuestra ignorancia. Por primera vez en la historia, los humanos comenzaron a aceptar que no lo sabían todo y que solo mediante la observación y la experimentación podían descubrir los secretos del universo. Esta revolución, pues, ha dado lugar a una exposición de tecnologías que nos llevan a la electricidad, a las máquinas, aviones y a la informática, hasta llegar a algo que conocemos como biotecnología. Todos estos aspectos de la vida humana, pues, han sido mejorados, nos hemos ido adaptando a esa comodidad. Pero ¿hasta dónde debe llegar la humanidad en su capacidad para modificar el mundo, la vida y finalmente a sí misma? Estas tecnologías modernas que, pues, obviamente nos han ayudado bastante, inventos que obviamente nos han facilitado la comunicación, la movilidad, pues llegan a un punto en el que ya logramos modificar nuestro entorno hasta tal punto de que hemos extinguido, pues, también animales, especies animales, todo por complacer nuestro deseo de modificar todo. Y lo cual nos lleva a la siguiente revolución, la posible revolución tecnológica, en donde ya, pues, la estamos viviendo desde hace 2 años que llegó este famoso ChatGPT a cambiar por completo toda, pues, la tecnología como la conocemos. Señala, pues, obviamente, el autor, que nos enfrentamos a un futuro en el que los algoritmos y la inteligencia artificial no solo dominarán nuestras economías y sociedades, sino que también podrían alterar nuestra comprensión de lo que significa ser humano. La posibilidad de crear superhumanos o de vivir en una sociedad gobernada por algoritmos, pues llega a plantear preguntas profundas, o sea, sobre la libertad, la ética e incluso el destino de la especie. Y este es un libro que se escribió en el 2014, Sapiens, que se enfocó en nuestro pasado. Homo Deus nos va a llevar hacia el futuro, un futuro inquietante. Ya que, ¿qué pasará con los humanos cuando ya no tengamos que luchar por una supervivencia básica? Es decir, va a haber cosas que la inteligencia artificial ya va a hacer que antes eran consideradas como necesidades básicas. Esa tecnología avanzada, pues, avanza incluso más rápido de lo que pudiéramos, pues, prepararnos. Podría incluso vencer a la muerte, ya que parece que estamos queriendo con la biotecnología, pues, mejorarnos como personas en cuanto a la salud, en cuanto a la genética, en cuanto a nuestra adaptación. Pero ¿qué pasa si esta especie de inteligencia, de biotecnología, solo queda reservada para algunos cuantos? ¿Qué es lo más probable que vaya a pasar? Eso es algo que va a mantener las jerarquías sociales que se crearon desde la época de las sociedades agrícolas y que, pues, seguimos arrastrando a la fecha. ¿Qué ocurrirá cuando nuestras emociones sean comprendidas mejor por una inteligencia artificial que por nosotros mismos? ¿Estamos realmente preparados para esto? Pues lo que nos lleva a Homo Deus, un libro que fue publicado en el 2016 y que ofrece una reflexión profunda sobre el futuro, pues, de la humanidad en un mundo dominado por la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas. Ya que el autor proyecta que a medida que la IA y las tecnologías automatizadas avancen, tendrán un impacto transformador no solo en el ámbito económico y laboral, sino que también en la construcción o la estructura política global. Uno de los temas centrales de Homo Deus es la capacidad de la inteligencia artificial para cambiar radicalmente el trabajo humano. El autor señala que la tecnología ha impulsado el progreso económico desde la revolución industrial, pero también ha generado transformaciones en la estructura del empleo. Con la IA moderna y el aprendizaje automático, este proceso de cambio alcanzará un nuevo nivel, creando lo que Yuval Noah Harari denomina la posible aparición de una clase inútil, un grupo de personas desplazadas del mercado laboral, lo cual nos lleva a este miedo del fin del trabajo humano para muchos. La automatización no es un fenómeno nuevo, pero se subraya que la IA avanzada tiene el potencial de desplazar no solo a los trabajadores, pues, manuales, sino también a los profesionales altamente calificados. Tareas que requieran análisis complejos, toma de decisiones o incluso creatividad, campos que antes se consideraban exclusivos del ser humano, podrían ser llevados a cabo con mayor precisión y eficiencia por máquinas. Por ejemplo, la IA está comenzando a superar a los humanos en áreas como el diagnóstico médico, la redacción de contratos legales y la ingeniería incluso. Eso podría conducir a una disminución drástica de la necesidad de la mano de obra humana en diversos sectores, desde la fabricación y el transporte hasta la medicina y el derecho. Algo que no habíamos nunca imaginado. O sea, este escenario plantea la posibilidad de que un gran número de personas queden fuera del mercado laboral, y no por falta de capacidades, sino porque sus habilidades ya no serán necesarias. Se describe este fenómeno como la irrelevancia económica, y es mucho más peligroso que el desempleo. Mientras las revoluciones tecnológicas anteriores dieron lugar a nuevos empleos, el avance de la IA podría hacer que muchos empleos humanos se vuelvan irrelevantes. Los algoritmos y las máquinas no solo harán más cosas, sino que las harán mejor que los humanos. Esto es un gran desafío, ya que, pues, el problema
no es solo la desaparición de trabajos, sino la redistribución del valor y el poder. En un mundo donde las máquinas controlen la producción y los datos, bueno, conociendo que los datos son el proceso o el recurso económico principal o primario de la economía, pues esta se concentrará en manos de unos pocos propietarios de algoritmos y plataformas tecnológicas. Esto crearía un aumento de la desigualdad a niveles sin precedentes, algo que ya estamos viendo, obviamente. O sea, las redes sociales contienen muchos de nuestros datos. Es una ventaja realmente abrumadora para pues, todo lo que estamos compartiendo en el Internet. En ese contexto, también los gobiernos se tendrán que replantear pues, cómo van a sostener pues, esa gente, este capital humano, que no va a poder estar trabajando. ¿Qué va a pasar con todo lo que tenga que ver con lo económico? ¿Cómo se van a distribuir esos recursos a todos los ciudadanos, pues, independientemente de si son capaces o no de trabajar, si han sido o no desplazados? Y principalmente ahora que la población ha ido creciendo, ¿no? Entonces, la población crece exponencialmente. La IA y el futuro de la política también es algo muy importante, ya que la IA también tiene el potencial de pues, reconfigurar profundamente la política, ya que la política moderna se basa en el supuesto de que los humanos son entidades soberanas que toman sus propias decisiones racionalmente. Sin embargo, pues, la creciente capacidad de los algoritmos para procesar esa información a gran escala y tomar decisiones más eficaces que las humanas, pues termina desafiando esa premisa legal. Es algo que pues, tenemos que tomar en cuenta. O sea, en un mundo cada vez más impulsado por datos y algoritmos, los seres humanos podrían dejar de ser los actores clave en la toma de decisiones políticas y económicas. Se plantea la posibilidad de una gobernanza algorítmica, en la que las decisiones importantes sobre políticas públicas y económicas en la sociedad pues no sean tomadas por líderes humanos al final, sino que por IAs que gestionen vastos volúmenes de datos con una eficacia incomparable. O sea, los algoritmos podrían también tomar el control político, podrían ser pues incorruptibles, claro, hackeables, pero pues, imagínense, los mercados financieros manejan o funcionan a través de cadenas de datos. Las cadenas de suministro funcionan a través de toma de decisiones. Todo esto, la IA lo podría hacer en tiempo real, con una mayor eficacia y con menor pues, gasto económico. Si los algoritmos toman las decisiones clave, pues cuál será el rol de nosotros y de los gobiernos para pues, controlar todo eso, ¿no? Lo cual, pues, el autor Yuval Noah Harari trae a la mesa un dato conocido como el dataísmo, un concepto conocido como el dataísmo, que es una ideología emergente sobre el flujo de datos, que van a ser ahora el valor supremo. Todo va a depender de estos datos. O sea, nuestra vida ya actualmente está definida por datos, pero va a ser ahora va a ser aún más, va a tener un mayor peso, ya que pues, quien pueda procesar mayormente los datos o a mayor velocidad y con mayor eficacia van a ser los que terminen pues, gobernando sobre nosotros, lo cual también plantea la cuestión sobre el libre albedrío, sobre pues quién va a tomar decisiones sobre nuestros deseos y emociones. O sea, tomemos en cuenta que mucha gente, a partir de que ChatGPT salió a la luz, pues se basa en lo que dice la IA. O sea, imagínense, antes, hace muchos años obviamente, pues buscábamos en enciclopedias, pasamos a la enciclopedia Encarta en Windows y luego pasamos a buscar en Google y los jóvenes ahora buscan en TikTok, en Instagram como fuentes confiables y recientemente le preguntamos a una IA cómo hacer tal cosa. Estamos confiando muchas de nuestras decisiones en una IA que simplemente ha aprendido a través de lo que hay en Internet, sea bueno o malo. Lo cual obviamente llega a nos trae el problema de la ética. Y no solo la ética en cómo usarla, sino la ética en otras tecnologías que se vienen. Por ejemplo, ya había mencionado Yuval Noah Harari la biotecnología, la posibilidad de modificar al ser humano desde antes de que nazca. O sea, ¿quién podrá pagar esos cambios? ¿Quién podrá, pues, soportar eso? ¿Qué es realmente ético? No es ético. Es una cuestión bastante, pues, interesante y que, aunque la vemos como muy a futuro, a la velocidad a la que estamos avanzando, este futuro puede ser en un par de años incluso. Pero no viajemos tanto al futuro. Regresemos al presente y leamos 21 lecciones para el siglo XXI, porque pues, es importante para poder manejarnos en el futuro, cómo podemos manejarnos en el presente. Ya que el autor plantea que mucho de lo que hagamos ahorita va a favorecernos o a limitarnos en nuestro futuro.
¿Cómo podemos encontrar sentido en un mundo donde la verdad se ha vuelto tan relativa? Es algo muy importante, ¿verdad? La verdad que ahora tenemos ya es relativa. Ya no podemos comprobar, o ya no es tan sencillo comprobar si algo es fake o es real. Para ello, se divide en 21 lecciones que tocan diferentes temas. O sea, eso es lo que más me gustó del libro, la forma en cómo está organizado el libro. O sea, empieza con hay un mundo cambiante. Es muy importante y lo va a repetir una y otra vez durante todo el libro. Y lo más importante es que tenemos que adaptarnos. El cambio es una constante, es algo que a pesar de que hemos nacido en una sociedad agrícola, el ser sedentarios no implica que el mundo no vaya a cambiar. Es cierto que hemos decidido, desde cierto punto de vista, pues manipular nuestro entorno para ser más, estar en una zona de confort, por así decirlo. Pero eso no implica que el mundo nos quiera cambiar. Hay eventos naturales, volcanes, terremotos, huracanes y otras inclemencias del clima que pues evidentemente no les importa si los humanos estamos aquí o no estamos. Esas van a seguir ocurriendo. Entonces tenemos que estar adaptándonos a eso. Eso es algo muy importante. La adaptación como tema central de este libro. Es decir, es cierto que va a haber cambios. Va a haber cambios en la libertad. Es cierto, la libertad ha sido algo que ha ido cambiando, que ha ido evolucionando. Ha habido momentos en la historia en los que ha habido más libertad, en los que ha habido nula libertad y en los que ahora nos sentimos, pues, obviamente, más libres. Va a haber, nos habla sobre esa libertad tecnológica. O sea, como menciona que en el futuro la inteligencia artificial puede dominarnos, y no dominarnos porque ellos tomen la conciencia, sino dominarnos porque nosotros le estamos dando acceso a esos datos. Es algo que ya está ocurriendo en estos momentos. Nosotros le preguntamos a la IA, ¿cómo puedo ganar dinero? Y la IA te va a dar puntos, ¿ya? Es algo tan sencillo, pero le estamos confiando nuestras decisiones a ellos. Es una libertad. Nos habla también de desafíos políticos, la comunidad, la civilización, el nacionalismo, la religión y la inmigración. Son temas muy importantes porque, pues, a fin de cuentas, sí, es cierto, el nacionalismo es una forma de encontrarle una especie de sentido, de identidad, de a dónde pertenecemos, por quién luchamos, por qué luchamos, qué creencias tenemos, a quién le rezamos, a quién hacemos fiesta, etc. Pero es muy importante no dejar de lado la comunidad, no dejar de lado que ya no somos, pues, tribus independientes que se vienen a conquistar, que se vienen a defender, sino que tenemos que pensar que el mundo está globalizado. El mundo tiene que aceptar y abrirse a lo que las demás sociedades también están buscando, a lo que están esperando recibir y a lo que están pues, esperando dar nosotros. La tercera parte es sobre la desesperación y la esperanza. Habla sobre el terrorismo, la guerra, la humildad, sobre Dios y también sobre el laicismo, aceptar nuestra propia sombra. Fue muy interesante, ya que pues, la humildad es aceptar que no somos el centro del mundo. La guerra nos recuerda que jamás debemos subestimar la estupidez humana, tal cual. También tenemos que aceptar que no tenemos que asustarnos tanto. Es cierto que actualmente las noticias, actualmente muchos medios de comunicación transmiten nociones muy negativas, pero ¿qué está pasando del otro lado de la moneda? Hay cosas muy buenas que también están pasando, hay muchas cosas que vale la pena compartir y que no se están compartiendo. Nos mantienen en un constante estrés, un constante terror. La parte cuarta habla sobre la verdad, sobre la ignorancia, sobre la justicia, la posverdad y sobre la ciencia ficción. El futuro no es como las películas. Creo que es muy importante mencionar cómo los humanos han ido pues redactando cómo esperaban ver el mundo, han dibujado cómo han querido seguir el mundo, y las películas pues también nos muestran futuros tanto utópicos como distópicos, pero la realidad es que nunca va a ser tan contrastante. No va a ser ni completamente bueno ni completamente malo. Va a haber una combinación de cosas buenas y cosas malas, dependiendo en qué momento nos toque vivir y en dónde nos esté tocando vivir. Es algo muy importante. Y finalmente, en la parte 5, que es como la conclusión de estas lecciones, tenemos la resiliencia, la educación,
el significado y la meditación. El cambio es la única constante. Es algo que es muy importante tener en cuenta. La vida no es un relato tampoco. Y a veces simplemente tenemos que detenernos a observar. Eso es lo que en 21 Lecciones para el siglo XXI, Yuval Noah Harari nos está, pues, enseñando, nos está recomendando. Es cierto que hay muchos peligros allá afuera. Es cierto que la pandemia vino a cambiar muchas cosas y nos vino a enseñar otras tantas cosas. Es muy importante tener en cuenta de dónde venimos, cómo hemos ido evolucionando y cuáles son las posibilidades de lo que hay afuera, qué es lo que puede llegar a pasar y también cómo pues, afrontar estos desafíos. Es decir, sí, la inteligencia artificial ya es una realidad, ya existe, nos permite editar, nos permite crear, pero ¿de dónde está creando? O sea, no crea de la nada, sino crea de lo que ya existe. No es una creación genuina. Y por eso mismo, a veces creo que la IA no nos va a terminar por, pues, reemplazar realmente. Yo más bien creo que es una herramienta que solo los que estemos preparados para usarla vamos a poder avanzar. Los que no estén todavía preparados para usarla van a ser los que quizás queden rezagados, porque la inteligencia artificial va a facilitarnos el trabajo, va a ayudarnos a ser más libres en ciertos puntos, nos va a quizás permitir tener dos trabajos para aumentar nuestros ingresos, nos va a ayudar a predecir tendencias, pero también nos va a ayudar a ser más libres. En mi recomendación del día de hoy, Yuval Noah Harari, su trilogía de Animales a Dioses, Homo Deus y 21 Lecciones para el siglo XXI. Hasta la próxima.